Cuatro cosas seguras en un mundo inseguro. Viviendo en un mundo inseguro. Una vez un estadista dijo que no hay nada cierto en este mundo, sino excepto los impuestos y la muerte. Bueno, tal vez tenga algo de cierto, ¿no? Y de pronto el mundo entero se ha dado cuenta de la tremenda inseguridad de la vida. El coronavirus ha hecho tambalear las economías de los países, ha hecho parar el comercio del planeta, ha puesto en riesgo la salud de muchas personas y ha sacudido profundamente a los habitantes de este mundo. Y tal vez pensábamos vivir en un mundo donde todo estaba bajo control, las cosas marchaban por un buen camino, nos sentíamos tranquilos y optimistas, y el COVID-19 cambió todo eso. De pronto, todo se ha puesto precario e inseguro y la gente no sabe a qué aferrarse, no sabe qué trae el día de mañana, y la incertidumbre se ha apoderado de los habitantes del planeta. Se cuenta la historia de un barco que se había detenido cerca a la costa cuando de pronto se desató una tempestad feroz. Tiraron por la borda sus anclas para evitar que los vientos los llevara a las rocas. Y las anclas, claro, son objetos metálicos grandes que pueden enterrarse en el fondo para que el barco no se mueva. Lamentablemente, las grandes anclas no lograron detener el movimiento del barco y finalmente tiraron su última ancla. Esta fue bastante pequeña, pero para su sorpresa, esa ancla dio resultado. El barco se detuvo y se salvó de naufragar en las rocas. Y una vez pasada la tempestad, los marineros se sorprendieron al descubrir que el ancla pequeña se había enganchado a una enorme ancla vieja que estaba en el fondo del mar, y eso fue lo que les había salvado. Bueno, en esta vida, hermanos, necesitamos de buenas anclas para hacer frente a las tempestades. Y hay una fascinante frase en la Biblia, en Hebreos 6:16, que habla de una segura y firme ancla del alma. Va a ser gratis, vamos a estar regalando. Anclas son estos objetos que pueden, son muy importantes para marineros, y en la vida anclas son lo que dan firmeza y seguridad en un mundo inseguro. Así que quisiera hablar de 4 anclas seguras que tiene el cristiano. El creyente en Cristo no necesita vivir dominado por el temor en un mundo que anda a la deriva. El cristiano cuenta con anclas firmes y seguras. Ahora, debo aclarar que el cristiano, por más fe que tenga, no se exime de los problemas en este mundo. No tenemos ninguna garantía de no enfermarnos con el COVID-19. No tenemos ninguna garantía que no vamos a morir con esta plaga. Incluso algunos de nuestros hermanos ya han sufrido esa situación. No tenemos ninguna garantía que esta pandemia no nos va a perjudicar. Los cristianos no tenemos la promesa de vivir libre de tempestades, y creo que es importante que tengamos en claro eso. Incluso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11 que en 3 oportunidades sufrió un naufragio. ¿Se imaginan? 3 veces pasó por eso. Probablemente Pablo se ganó el premio Guinness en el tema de naufragios, ¿verdad? Y a lo mejor ningún capitán quería tenerle a Pablo a bordo. No, con este no, seguro que nos vamos a naufragar. Así que las tempestades llegan hasta a los apóstoles más ungidos, ¿no? Pero ¿cuáles son las 4 anclas del alma que tiene el cristiano? Y quisiera ir al libro de los Hebreos, y aquí está la primera ancla. Una esperanza segura, una esperanza segura. Hebreos 6, 17 al 19 dice así: por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, tenemos la firme esperanza de estar un día en la presencia de Dios, de estar con Él en la gloria eterna. ¿Y cómo sabemos que vamos a estar al final con Él? ¿Qué seguridad tenemos? Bueno, quiero que tomen nota de las palabras que utiliza el escritor a los hebreos, y él resalta la seguridad de nuestra esperanza, la palabra inmutabilidad, algo invariable, nada puede cambiarlo. Y luego tenemos la palabra juramento. Claro, de por sí la palabra de Dios es absolutamente segura, pero aquí Dios no solo da su palabra, nos da un juramento. Un juramento de parte de Dios, hermanos, es la cosa más segura del universo. Y luego nos dice, nos habla de que es imposible que Dios mienta. Bueno, Dios es omnipotente, todo lo puede, pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Así que una palabra de parte de Él es algo demasiado seguro. Y luego nos habla de un fortísimo consuelo. Parece que la palabra fuerte no es suficiente para describir el consuelo del creyente y utiliza la palabra fortísimo. Estamos hablando de algo inconmovible y Dios no quiere que vivamos con incertidumbres y con dudas. Nos ha dado su palabra, nos ha dado un juramento y podemos descansar plenamente en ella. Y luego, en el verso 19 aparece nuestra palabra ancla. Un ancla cumple la función de evitar que el barco sea llevado de aquí para allá, y Dios tampoco quiere que seamos sacudidos por las olas y vientos de cada situación que pasa. En un mundo incierto, Dios nos ha proporcionado un ancla segura y firme. Y claro, las tempestades de este mundo soplan fuertes, pero todas ellas son incapaces de quitarnos la esperanza que tenemos. Tenemos una segura y firme ancla del alma. Esta esperanza, hermanos, es 100% confiable. Es un ancla que ninguna tempestad puede mover. Y luego llegamos aquí al verso 20, donde el autor dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el autor está hablando de la costumbre en el antiguo pacto del sumo sacerdote de ingresar una vez al año al lugar santísimo. Ese fue el recinto más sagrado del templo, el lugar de la presencia de Dios. Pero fue una acción simbólica y esa acción tuvo su cumplimiento en Cristo. Jesús entró no a algún santuario terrenal, sino al verdadero santuario celestial, a la misma presencia de Dios. Y fíjense, Él entró como nuestro precursor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es la palabra, es una traducción de la palabra en griego, pródromos, pródromos. En el mundo antiguo, esa palabra se refería a un explorador que se adelanta a las tropas para ver si el terreno está bien para que pueda avanzar el ejército. Y ahora Jesús, nuestro pródromos, entró a la presencia de Dios. Y nosotros venimos detrás de Él para entrar donde Él entró. Y no estamos tratando de abrir una senda nueva, no estamos tratando de ver cómo superar los obstáculos en el camino. Lo que nos toca es hacer, lo que nos toca hacer es seguir a nuestro precursor. Y tenemos la promesa de llegar donde Él llegó.
Ahora es interesante notar que la palabra pródromos en la actualidad es una palabra que se emplea en el ámbito médico. Es que hay que permitirle. Había estado, sí. Antes de dar a luz, una mujer encinta tiene pródromos de parto. Se refiere a síntomas que anteceden el parto. Y cuando llegan contracciones más intensas, eso se llama pródromos. Es momento de ir al hospital. Ya llegó el momento del parto. La palabra pródromo significa algo que precede otro evento. Cuando sucede el pródromo, sabemos que otro suceso viene a continuación. Es señal que otra cosa va a ocurrir. Bueno, si Cristo es nuestro precursor, el pródromos, ¿qué es el evento que sigue? Bueno, observen el verso. Dice que Jesús entró por nosotros como precursor. Él ingresó a la gloria de Dios por nosotros. Y si Él entró, eso quiere decir que nosotros también vamos a entrar. Nosotros vamos a ingresar donde Él entró. Él es la garantía que nosotros también vamos a llegar allá. Así que, hermanos, nuestra salvación descansa completamente en aquel que murió, que resucitó y ascendió a la gloria. Su presencia allá garantiza nuestra llegada a la ribera eterna. Ahora, en un mundo donde la gente se aferra a anclas movibles y falibles, el autor de Hebreos insiste que el creyente tiene una segura y firme ancla del alma. Tenemos una esperanza que ninguna tempestad puede sacudir. Así que nuestra esperanza se fundamenta en la absoluta fidelidad de Dios. Él hizo un juramento y en la presencia en el cielo de nuestro precursor. Y como dice el apóstol Pablo, sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Así que, hermanos, tenemos una esperanza segura, una esperanza segura. En segundo lugar, tenemos un Salvador confiable, un Salvador digno de confianza. Hebreos 7, versos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Ahora, yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de haber confiado en alguien que nos falló. Nos apoyamos en él y la persona nos resultó falluta, resultó no confiable. Ahora, si vamos a apoyarnos en alguien para resolver el tema más importante de todos, nuestro destino eterno, entonces tenemos que asegurarnos que ese alguien sea enteramente confiable. Para arreglar nuestra situación con Dios, necesitamos un sacerdote que sabe hacer su trabajo y que lo hace bien, ¿no? Y hermanos, yo no conozco más que uno solo que es digno de nuestra confianza, el Señor Jesucristo. Y hay tres palabras en este pasaje que resaltan la absoluta confiabilidad de Cristo. Noten la palabra que tenemos aquí, la palabra inmutable. El diccionario dice que esta palabra significa que no cambia, ni puede ser cambiado, algo inalterable. En el verso 23 señala que en los tiempos antiguos los sacerdotes llegaron a ser muchos. Había un problema que surgía cada vez. El problema fue este. El sacerdote solía envejecerse y morir y tuvieron que buscar otro. Y con el tiempo ese otro también se envejecía y moría también. Y otra vez tuvieron que buscar un sucesor. Y los sacerdotes tenían el molestoso hábito de morir. Cada vez se tiene que buscar un nuevo sacerdote. Verso 23, estos sacerdotes llegaron a ser muchos
debido a que por la muerte no podían continuar. Ahora, hay un sacerdote que no tiene este problema, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Si le tienes a Cristo como tu sacerdote, nunca tienes que buscar un reemplazo. Él va a estar para hacer su labor eternamente y qué bueno es eso. Claro, es algo molestoso tener que buscar un nuevo sacerdote cada vez, ¿no? Pues cuesta encontrar uno que sabe hacer su trabajo y en realidad hay uno solo que sabe salvar y es el Señor Jesús. Lo demás en realidad son fraudes. Y me encanta esta palabra aquí que utiliza el autor, salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La palabra en griego tiene dos sentidos. Significa salvar completamente y salvar eternamente. Y tiene ambos sentidos. Este Salvador no hace un trabajo a medias. Perpetuamente quiere decir que este Salvador puede manejar tranquilamente todo lo que venga. Él no tiene dificultades en manejar pecados, fracasos, tentaciones, temores. Es experto en resolver tropiezos, desastres de todo tipo y de toda índole. La salvación que Él ofrece no es nada frágil y precaria, ¿no? Es una salvación robusta, fuerte, capaz de manejar las peores tempestades, los peores desastres. Él es un Salvador confiable, un Salvador poderoso, te lo recomiendo. Su salvación es grande y qué bueno tener un Salvador así de poderoso. Así que vengan con sus caídas y sus fracasos, vengan con sus pecados más bochornosos. Él es poderoso para salvar. Vengan con sus pecados más escandalosos, porque la gracia de Dios es mucho más grande. Pueden venir borrachos, adúlteros, mujeres de mal vivir, ladrones, asesinos. Él es poderoso, poderoso para salvar. Hay más gracia de lo que podamos necesitar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y gloria a Dios, este es nuestro Salvador. Ahora observen en el verso 25 la palabra siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. Tomen nota que la duración de su trabajo es eterna. Nunca deja de hacerlo, nunca se cansa, nunca abandona su labor. Tenemos un sacerdote que no deja de interceder por nosotros. El valor de su sacrificio es más que suficiente para callar cualquier acusación que se levante en nuestra contra. Cuando nosotros habíamos echado a perder nuestra situación con Dios por medio del pecado, alguien se presentó para abogar por nosotros. Él pagó nuestra deuda, sufrió nuestra condena y dio solución al problema de nuestros pecados. Jesucristo, nuestro gran sacerdote, intervino y nos dio paz con Dios. Tenemos un sacerdote en quien podemos confiar entera y completamente. Algunos años atrás se dio el caso en Bolivia de lo que tal vez fue el peor asesino en serie que se ha visto en este país. Él fue arrestado, lo mandaron a la cárcel en Sucre, se escapó, lo agarraron de nuevo y querían mandarlo a Chonchocoro y los de Chonchocoro se opusieron. Dijeron, no lo manden acá. Pero había un hermano ahí en Chonchocoro que Dios puso en su corazón ayudarle y él ofreció apoyar a este individuo y lo mandaron a Chonchocoro. Algunos tal vez vieron la entrevista en la prensa antes que él entrase a la prisión de Chonchocoro. Un día mi esposa, que hace ministerio carcelario, fue a la cárcel. El hermano que había ayudado a que ingrese este asesino en serie, dijo, hermana Wendy, ¿por qué no viene a hablar con este reo? Y los tres se reunieron en una celda. El hombre estaba seguro que Dios no tenía nada para él. Semejantes antecedentes. Y Wendy le comenzó a hablar del amor de Cristo.
le habló de la muerte de Cristo por cada persona. Le habló de la sangre de Cristo que puede limpiar todo pecado. Y el hombre prestó atención como uno que se estaba ahogando, que se agarra de una soga. Escuchó atentamente. Al final, Wendy oró con los tres, con los dos, y cuando abrió los ojos había lágrimas corriendo por las mejillas de este hombre. Y poco después entregó su vida a Cristo. Resulta que lo mandaron a Palmasola. En Palmasola habían preparado un recinto máxima seguridad y los 30 peores criminales de Bolivia fueron enviados allá, entre ellos este hombre. Pasó un año y cuando viajamos a Santa Cruz, mi esposa fue a la cárcel a visitarle. Ella preparó algunos pasajes de la palabra para alentarle y hablaron por medio de las rejas y cada vez que citaba algún verso, él respondía con otros versos y era notorio que estaba creciendo en su fe y en su vida con Dios. Era alentador ver eso. El año siguiente regresamos de nuevo a Santa Cruz y Wendy nuevamente le fue a visitar y le contó y dijo, sabe, hermana Wendy, aquí hemos hecho una villa y estamos haciendo reuniones. Me nombraron pastor y de los 30, 29 ya se han convertido a Cristo. Y no se preocupe, estábamos orando por el último también, que se convierta al Señor. Y aquí había un hombre que había vivido una vida desastrosa, había dado muerte a muchas personas, pero de pronto está ayudando a la gente a encontrar vida por medio de la fe en Cristo. Y donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios en la vida de esta persona. Tenemos un Salvador poderoso para salvar, un Salvador en quien podemos confiar plenamente. Me encanta lo que dijo un hombre, yo tengo una gran necesidad de Cristo y tengo un gran Cristo para mi necesidad. Es un Salvador totalmente confiable. En tercer lugar, una tercera ancla, una redención eterna. Hebreos 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y observen esta parte, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, la redención que Cristo obtuvo para nosotros es una eterna redención. Tome nota de la palabra eterna. Qué linda frase. No es hasta que volvamos a tropezar, no es siempre cuando hagamos nuestra parte y cumplamos bien. No, es una eterna redención. En un mundo donde todo es desechable, donde nada es seguro, el cristiano tiene algo que dura para siempre. Una eterna redención. ¿Y qué es lo que nos da esta seguridad? Bueno, quiero que tomen nota de una frase aquí en el verso 12. La frase una vez para siempre. Parece que el autor del libro de Hebreos le encanta esta frase. A mí me encanta, francamente. Y el autor la utiliza una y otra vez en su libro. El léxico indica que la frase una vez para siempre se utiliza para describir aquello que se hace con validez permanente y que jamás necesita repetirse. En otras palabras, lo que Cristo hizo fue una sola vez. Y no te atrevas a pensar que se tenga que repetir jamás. Es la idea. Lo que Él hizo por nosotros fue tan grande, tan perfecto, que nos otorga una redención, una salvación segura. No tiene fecha de vencimiento. Nuestros pecados han sido cancelados, sepultados, alejados
borrados, expiados, eliminados para siempre. Cada barrera fue quitada, la deuda fue pagada, el diablo fue derrotado, la obra está hecha, misión cumplida. Una vez para siempre. Qué linda frase. Una redención eterna. Pero hermano, ¿qué pasa si me convierto a Cristo y vuelvo a tropezar? Hermano, vuelve a Cristo, Él te va a levantar. Pero hermano, ¿qué hago si vuelve a suceder? Hermano, vuelve a Cristo, no estás por agotar su gracia. Pero hermano, yo soy muy propenso a tropezar. Hermano, sigue viniendo a Cristo. Él es poderoso para salvar. Hermano, te diré una cosa. Tú te vas a cansar de pecar antes que Él se canse de salvar. Tú te vas a cansar de pecar antes que Él se canse de salvar. Su gracia es más grande que tus fracasos. Dice Salmos que Él se acuerda de que somos polvo. Bueno, polvo no es una materia prima muy prometedora, ¿verdad? Dios sabe con quienes trabajan y su gracia es abundante, es más grande que nuestros pecados. Y lo que Cristo consiguió en la cruz no fue una redención de poca duración, fue una redención eterna. Es exactamente lo que necesitan fallutos como nosotros. Ahora, la Biblia menciona a menudo el término redentor con relación a Dios. Y el libro que más lo menciona es Isaías. Israel fue redimido por Dios de la esclavitud en Egipto. Y pasaron los años y por sus muchos pecados Israel nuevamente cayó en la esclavitud y fue llevado cautivo a Babilonia. Y muchos han debido pensar, bueno, Dios nos redimió una vez, pero dudo que querrá hacerlo de nuevo. ¿Con qué cara le vamos a pedir que nos ayude otra vez? Y para gente así, Isaías escribió su libro, y escuchen sus palabras aquí en Isaías 41, 13 y 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Ahora, ¿qué es un redentor? Bueno, su trabajo es redimir. No es uno que redime una vez y luego deja de hacerlo. Un redentor se ocupa en redimir. Es lo que hace. Un pintor es alguien que pinta. Un conductor es alguien que conduce vehículos. Un escritor es alguien que escribe. Un redentor es alguien que redime. Ese es su oficio. Él trabaja en eso. Y menos mal, hermanos, porque somos expertos en desviarnos del camino, en hacer un desastre de nuestra vida. Menos mal que tengamos un poderoso redentor. Su nombre es Jesús y Él es poderoso para salvar. Gloria a su nombre. Ahora, si tú compras un pasaje para viajar en avión es bastante seguro. Más personas mueren en accidentes automovilísticos que en accidentes de aviones. Y cada que te sientas en un avión y aseguras tu cinturón de seguridad, hay una probabilidad de 99.999 que vas a llegar al destino. Pero cuando entregas tu vida a Cristo para confiar en Él como tu Salvador, la probabilidad de llegar al cielo no es 99.999, es 100%. Nos da una redención eterna. Y si alguien que me escucha no tiene a Cristo como Salvador de su vida, podemos decir, ¿qué estás esperando? La puerta está abierta. La paz con Dios se te ofrece de manera libre y gratuita. En este mundo nada es seguro, pero en Cristo tenemos la plena seguridad de una salvación eterna. Tú necesitas venir a Cristo, creer en Él, aceptarle como tu Salvador y así gozarte de una salvación eterna y grande. Así que una esperanza segura,
un Salvador confiable, una redención eterna y un ancla más. El cristiano pertenece a un reino inconmovible, un reino inconmovible. Hebreos 12:28, hermoso texto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, vivimos en un mundo donde de repente todo se ha puesto de cabeza. Estábamos en una situación relativamente estable cuando de pronto vino una pandemia y desordenó todo. Y todo el mundo de repente se ha dado cuenta que las cosas en las que confiábamos no son nada confiables. El dinero, el trabajo, la salud y la misma vida se puede perder en cualquier momento. Nuestra ilusión de tener todo bajo control resultó falsa. Vivimos en un mundo donde las economías pueden desplomarse, en un mundo donde los imperios se levantan y caen, en un mundo donde hombres poderosos aparecen y desaparecen. En este mundo nada es seguro sino los impuestos y la muerte, como dijo el estadista. Pero qué diferente es la situación del cristiano. Servimos a un rey que los hombres no han coronado y y a quien nunca van a poder destronar. Somos miembros de un reino que los hombres no han construido, al cual nunca podrán destruir. Somos miembros del reino de los cielos. Nuestro rey está sentado en el trono del universo y un día vendrá con poder y gloria para tomar las riendas de este mundo atribulado y el reino de Dios se establecerá en este mundo y ese reino será para siempre. Así que, hermanos, no colocamos nuestra esperanza ni en la izquierda ni en la derecha. La solución para este mundo no viene de Washington, ni de Londres, ni de París, ni de Moscú. La solución para este mundo vendrá de arriba. Vendrá de aquel que murió en una cruz y resucitó de la muerte y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese es el rey a quien servimos. Su reino no es pasajero como todos los demás. Su reino es inconmovible. Nadie lo podrá derrocar, frenar o impedir. Hay muchas personas que se entregan a proyectos que fracasan y no prosperan, invierten esfuerzos y recursos en algo que finalmente no tiene futuro. Bueno, ese no es el caso del creyente. Servimos a un reino que un día vendrá con poder y llenará el mundo con la gloria de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El creyente vive en este mundo con anclas firmes y seguras. Horacio Spafford es un hombre que vivió en los años 1800. Era un hombre de negocios, un abogado también. Vivía en Chicago con su esposa Ana y sus 5 hijos. Era un hombre próspero, un cristiano, incluso anciano de una iglesia. Era incluso amigo del famoso evangelista Dwight Moody. Pero en el año 1870 llegó a la vida de Horacio una tempestad de circunstancias muy adversas. Ese año su único hijo varón, a la temprana edad de 4 años, murió de fiebre escarlata. Un año después se desató el gran incendio de Chicago, que destruyó una gran parte de la ciudad, incluyendo casi todas las inversiones de Horacio. Él sufrió tremendas pérdidas en ese desastre. Y bueno, su familia quedó muy afectada por estos sucesos y Horacio decidió llevar a su esposa y a sus 4 hijas de vacaciones a Inglaterra para un tiempo de descanso. Sin embargo,
justo antes de partir, un asunto de negocios de último momento obligó a Horacio a postergar el viaje. Él dejó que su familia emprendiera la travesía a Inglaterra como planeado y él les daría alcance más después. Así que fue así que Horacio se quedó en Chicago mientras Ana y las niñas emprendieron el viaje en un barco francés, un barco que lleva por nombre Ville du Havre, y a la familia iba rumbo a Inglaterra. Varios días después, Horacio recibió una noticia devastadora. El barco en el cual viajaba su familia sufrió un choque con otro buque. El barco Ville du Havre se hundió en cuestión de 12 minutos, cobrando la vida de 226 pasajeros. Fue el peor desastre en la historia naval hasta el hundimiento del Titanic 40 años después. El día siguiente, Horacio recibió un telegrama de Gales de su esposa Ana con estas palabras: sobreviví sola, ¿qué voy a hacer? Las 4 hijas de Horacio estaban entre los que perecieron en el naufragio. Después de recibir la terrible noticia, Horacio abordó el próximo barco que salía desde Nueva York para reunirse con su desconsolada esposa. Durante el viaje, en un momento el capitán de la nave le llamó y le dijo: creo que estamos pasando por el mismo sitio donde se hundió el barco Ville du Havre. Y él contempló el lugar en alta mar donde murieron sus amadas hijas. Y fue un momento lleno de angustia para Horacio, pero también fue un momento de experimentar la gracia y la consolación de Dios. Y Horacio se puso a escribir. Y cuando terminó, había puesto en papel la letra de un himno que ahora se canta en todo el mundo. La letra dice así: si paz, cual un río, es aquí mi porción. Si es como las olas del mar. Y esa frase era muy significativa para Horacio, ¿no? Si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien con mi alma, está bien. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Y la cuarta estrofa dice: que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Fue una tempestad muy fuerte la que llegó a la vida de Horacio Spafford, pero la vida de ese hombre se hallaba bien anclada a la roca eterna que es Cristo, y pudo soportar esa tempestad y salir de ella. Incluso logró bendecir al mundo entero con un maravilloso himno. Hermanos, vivimos en un mundo de incertidumbres, de incendios, de naufragios y de coronavirus, un mundo en el cual en un instante todo puede colapsar, y la pregunta que nos viene es: ¿qué tipo de ancla? ¿Qué tipo de ancla tienes en tu vida? Había un ateo que estaba en su lecho de muerte. Toda la vida había resistido creer en Dios. Y ahora, en sus últimas horas, su hijo, que también era ateo, temía que su padre podría vacilar en su creencia atea. Así que le dijo a su padre: papá, agárrate fuerte, agárrate fuerte. Y la respuesta del moribundo fue: agárrame ¿de qué? El pobre hombre no tenía en qué apoyarse en esos momentos finales de su vida. Bueno, yo no conozco otra ancla capaz de resistir las tempestades de esta vida aparte del Señor Jesucristo. En Él tenemos un muy seguro y firme
ancla del alma. En Él tenemos una esperanza segura, tenemos un Salvador confiable, tenemos una redención eterna y tenemos un reino inconmovible. Asegúrate, querido amigo y hermano, que tu vida esté firmemente anclada a Él. Que Dios te bendiga. Amén.